En un pequeño pueblo de la península de Istria, en la actual Croacia, surgió uno de los primeros casos documentados de vampirismo en la historia europea. No nació de la literatura ni del cine, sino del miedo real de una comunidad que creía estar siendo atacada por un muerto que se negaba a permanecer en su tumba. Su nombre era Jure Grando. Bienvenidos a Sombras Eternas, el canal donde exploramos las figuras más oscuras de la historia y la leyenda. Suscríbete, es completamente gratis y nos ayudarías muchísimo. Dale like y cuéntame en los comentarios qué otro personaje quieres ver en nuestras próximas historias. Hoy descenderemos a las sombras para conocer a Jure Grando, el primer vampiro. Origen y contexto histórico. Jure Grando vivió en la región de Istria, un territorio que durante el siglo XVII formaba parte de un mosaico cultural y político complejo, influenciado por el imperio de los Habsburgo y por tradiciones locales profundamente arraigadas. Su aldea, Kringa, era una de la comunidad rural aislada, donde la vida estaba determinada por ciclos agrícolas, creencias religiosas estrictas y un conocimiento limitado del mundo exterior. En ese entorno, la línea entre lo natural y lo sobrenatural era difusa. Las enfermedades no tenían explicación científica clara. Las muertes repentinas eran interpretadas como castigos divinos o presencias malignas. Y los fenómenos del cuerpo tras la muerte eran completamente desconocidos para la población. La descomposición, los gases internos que hinchan los cadáveres o el sangrado post-mortem eran vistos como señales inquietantes de que el muerto aún conservaba algún tipo de actividad. El concepto de vampiro en esta región no tenía la forma elegante que siglos después adoptaría en la literatura. En el folclore eslavo, estas entidades eran conocidas como strigoi o upir y eran consideradas cadáveres reanimados que regresaban para atormentar a los vivos, alimentándose de su energía o provocando su muerte. No se trataba de criaturas seductoras, sino de presencias físicas, grotescas y profundamente perturbadoras. Jure Grando, en vida, no fue una figura destacada ni poderosa. Era un campesino más dentro de una sociedad marcada por la pobreza, el trabajo duro y la dependencia de la tierra. Sin embargo, su muerte en 1656 coincidió con una serie de eventos que alteraron la estabilidad de la comunidad. Enfermedades, muertes sucesivas y un clima de tensión creciente crearon el escenario perfecto para que surgiera una explicación sobrenatural. A esto se sumaba el fuerte control religioso de la época. La iglesia tenía un rol central en la interpretación de la realidad, pero incluso dentro de su doctrina existían vacíos respecto a ciertos fenómenos cuando algo no podía ser explicado como voluntad divina. Comenzaba a ser asociado con fuerzas oscuras o con la corrupción del alma tras la muerte. En ese contexto, la idea de que un difunto pudiera regresar no solo era creíble, sino temida y aceptada como una posibilidad real. La comunidad no necesitaba pruebas científicas, necesitaba respuestas. Y Jure Grando, tras su entierro, se convirtió en el foco de ese miedo colectivo. Así, su historia no surge de un hecho aislado, sino de una combinación de factores: ignorancia científica, tradición oral, presión religiosa y un entorno social donde la muerte era una presencia constante. Kringa no solo enfrentaba la pérdida de sus habitantes, enfrentaba algo que no podía comprender, y en esa incertidumbre nació uno de los primeros vampiros documentados de Europa. El regreso de los muertos. Tras el entierro de Jure Grando, el silencio habitual de Kringa no duró mucho. En cuestión de días comenzaron a surgir relatos inquietantes entre los mismos habitantes. No eran rumores aislados, sino testimonios que coincidían en un mismo patrón. Durante la noche, una figura recorría el pueblo. No era una sombra indistinta, sino alguien reconocible. Algunos aseguraban haber visto a Grando caminar por los caminos de tierra, con la misma apariencia que tenía en vida, pero con una presencia que resultaba antinatural. Uno de los elementos más perturbadores del caso era el ritual que precedía a la muerte. Se decía que Jure Grando tocaba las puertas de las casas en plena noche, no hablaba, no forzaba la entrada, solo golpeaba.
Aquellos que abrían o respondían a ese llamado, según los relatos, morían en los días siguientes. Este patrón se repitió en varias ocasiones, consolidando la creencia de que su presencia no era simbólica, sino una amenaza directa. El miedo se intensificó cuando los testimonios comenzaron a involucrar su propio hogar. Su viuda afirmó que Grando regresaba durante la noche, entrando en la casa como si aún le perteneciera. Las descripciones no lo presentan como una aparición etérea, sino como un cuerpo físico, tangible, capaz de interactuar con el entorno. Este detalle es clave, ya que refuerza la idea de que no se trataba de un espíritu, sino de un cadáver reanimado. Con el paso de los años, estos eventos no disminuyeron. Durante aproximadamente 16 años, la figura de Yure Grando se mantuvo presente en la narrativa del pueblo. Las muertes continuaban y cada nuevo fallecimiento era interpretado como una consecuencia directa de sus visitas. En una comunidad pequeña donde todos se conocían, este fenómeno generó una atmósfera constante de vigilancia, desconfianza y temor colectivo. Lo más relevante de este periodo no es solo la repetición de los relatos, sino la forma en que fueron aceptados como realidad. No hubo cuestionamientos estructurados ni intentos de explicación racional. La comunidad construyó una certeza compartida. Yure Grando había regresado, y su existencia representaba una ruptura del orden natural. A partir de ese momento, el problema dejó de ser la muerte en sí, y pasó a ser lo que venía después de ella. La casa del vampiro. A medida que el miedo se consolidaba en Kringa, la comunidad dejó de limitarse a observar y comenzó a organizarse. Las muertes atribuidas a Yure Grando ya no eran vistas como hechos aislados, sino como una amenaza continua que debía ser detenida. En un entorno donde la autoridad religiosa y las tradiciones locales tenían un peso decisivo, la iniciativa de intervenir no surgió desde la ciencia, sino desde la necesidad de restaurar el orden. El sacerdote del pueblo, junto a varios hombres, tomó la decisión de enfrentar aquello que consideraban una aberración. El grupo se dirigió a la tumba de Grando con un propósito claro: comprobar si el cuerpo presentaba señales de actividad sobrenatural y, de ser así, eliminar la amenaza. Al abrir el sepulcro, los relatos describen una escena que reforzó todas sus creencias. El cadáver no mostraba el nivel de descomposición esperado. Su piel parecía intacta, el rostro conservaba rasgos definidos y algunos testigos afirmaron percibir una apariencia casi vital. Para una comunidad sin conocimientos forenses, aquello no era un fenómeno natural, sino una prueba directa de que el muerto no había permanecido en reposo. El siguiente paso fue intentar neutralizarlo, mediante el método más extendido en el folclore de la época: atravesar el corazón con una estaca. Sin embargo, según las crónicas, este intento no tuvo el efecto esperado. Se describe que el cuerpo reaccionó de forma inusual, lo que incrementó el pánico entre los presentes. Este detalle, repetido en diversas versiones del relato, fue interpretado como una confirmación definitiva de que estaban frente a un vampiro y no ante un simple cadáver en estado de conservación anómalo. Ante la aparente ineficacia del primer intento, el grupo tomó una decisión más radical: procedieron a decapitar el cuerpo de Yure Grando. Este acto, considerado extremo incluso para la época, respondía a la creencia de que la destrucción física completa era la única forma de romper el vínculo entre el cuerpo y la fuerza que lo animaba. Tras este evento, los relatos indican que las muertes cesaron y que el miedo comenzó a disiparse. Para los habitantes de Kringa, la conclusión fue clara: la amenaza había sido real y había sido eliminada. El primer vampiro documentado. El caso de Yure Grando ocupa un lugar particular dentro de la historia europea porque se sitúa en un punto intermedio entre el folclore oral y el registro escrito. A diferencia de otras historias que se transmitieron únicamente de generación en generación, su relato fue documentado por cronistas de la época, lo que le otorga una base histórica que lo distingue de la mayoría de las leyendas vampíricas. Uno de los testimonios más relevantes proviene del historiador Johan Weichard Valvasor, quien en el siglo XVII recopiló diversos fenómenos y tradiciones de la región de Istria. En sus escritos menciona el caso de un campesino que, tras morir, regresó para atormentar a los vivos, describiendo con notable detalle los eventos atribuidos a Yure Grando. Este tipo de documentación no solo validó la historia dentro de su contexto, sino que permitió su difusión más allá de su lugar de origen. Lo que convierte a Yure Grando en un punto de referencia no es solo la narrativa en sí, sino el momento histórico en el que aparece.
Europa comenzaba lentamente a transitar hacia una visión más racional del mundo, pero aún estaba profundamente influenciada por creencias medievales. En ese escenario, los relatos de vampirismo funcionaban como intentos de explicar fenómenos que escapaban a la comprensión científica, especialmente en lo relacionado con la muerte y la descomposición del cuerpo. A diferencia del vampiro literario, que surgía siglos después, la figura de Grando carece de elementos románticos o aristocráticos. No hay castillos, ni linajes nobles, ni seducción. Se trata de un campesino común cuya transformación en una entidad temida responde directamente al miedo colectivo de su comunidad. Esta diferencia es clave, ya que muestra el origen real del mito antes de su reinterpretación artística. Con el tiempo, casos como el de Jure Grando comenzaron a circular por distintas regiones de Europa, alimentando una narrativa que se repetiría con variaciones locales. Estos relatos contribuyeron a establecer patrones: el cadáver que no se descompone, las muertes inexplicables, la necesidad de profanar la tumba para detener la amenaza, elementos que más adelante serían sistematizados en la literatura gótica. Por esta razón, Jure Grando es considerado por muchos investigadores como el primer vampiro documentado de Europa. No porque haya sido el primero en existir dentro del imaginario popular, sino porque su historia logró trascender el ámbito local y quedar registrada como un testimonio de una creencia que, siglos después, se transformaría en uno de los mitos más persistentes de la cultura occidental. Mito versus realidad. Desde una perspectiva moderna, muchos elementos del caso pueden explicarse mediante procesos naturales. La conservación del cuerpo, por ejemplo, puede atribuirse a condiciones ambientales específicas, que ralentizan la descomposición. Los supuestos avistamientos podrían estar relacionados con sugestión colectiva, miedo y coincidencias trágicas. En comunidades pequeñas, la muerte de varios individuos en un corto periodo podía generar narrativas sobrenaturales. Sin embargo, reducir el caso únicamente a explicaciones racionales también ignora el impacto cultural que tuvo en su tiempo. Para los habitantes de Kringa, el terror era real. Referencias culturales. El caso de Jure Grando no quedó aislado en los registros históricos ni limitado al folclore local de Istria. Con el paso del tiempo, su historia se integró en el desarrollo del mito vampírico europeo, influyendo de manera indirecta en distintas expresiones culturales. Desde el cine hasta los videojuegos, la figura del no muerto ha evolucionado, pero mantiene elementos esenciales que pueden rastrearse en relatos tempranos como el suyo. A continuación se presentan diversas obras que, ya sea de forma directa o como parte del imaginario colectivo, reflejan la herencia de estos primeros casos documentados de vampirismo. Cine. Nosferatu, 1922, dirigida por F.W. Murnau. Esta obra presenta a un vampiro como una figura ligada a la muerte, la enfermedad y la descomposición. A diferencia del vampiro moderno, Nosferatu es una entidad grotesca y perturbadora, mucho más cercana al concepto original que se observa en el caso de Jure Grando, donde el terror proviene de un cadáver que no debería seguir activo. Drácula, 1992, dirigida por Francis Ford Coppola. Esta adaptación introduce una dimensión más emocional y estética del vampiro, pero mantiene elementos estructurales heredados de los relatos antiguos: la conexión con la muerte, la persistencia del cuerpo y la necesidad de eliminarlo mediante métodos específicos. Aunque estilizado, el origen del mito sigue vinculado a casos como el de Grando. Series. What We Do in the Shadows, 2019. Esta serie aborda el vampirismo desde la comedia, pero incorpora múltiples referencias al folclore europeo tradicional. A través de sus personajes se pueden identificar rasgos antiguos del mito, como la relación con rituales, supersticiones y la convivencia incómoda entre los vivos y los no muertos, elementos presentes en historias tempranas como la de Jure Grando. Literatura. Drácula, de Bram Stoker, 1897. La obra que definió al vampiro moderno se nutre de tradiciones previas del este europeo. Aunque no menciona directamente a Jure Grando, sí recorre el imaginario construido por casos como el suyo: el regreso del muerto, el miedo colectivo y los métodos para erradicar la amenaza. Stoker transforma estos elementos en una narrativa estructurada, pero su origen es claramente anterior. El vampiro, de John Polidori, 1819. Este relato introduce al vampiro en la literatura como un personaje definido, pero todavía conserva la esencia de las historias tradicionales. La idea de ser un ser que regresa tras la muerte y afecta a los vivos se mantiene como núcleo, una característica que ya estaba presente en el caso de Grando.
Videojuegos: Castlevania 1986. La saga toma inspiración del folclore europeo y lo combina con elementos góticos, aunque su enfoque es más estilizado, conserva conceptos fundamentales como la lucha contra entidades no muertas y la necesidad de destruirlas físicamente, una práctica que tiene antecedentes en relatos históricos como el de Yuregrando. The Witcher 3 Wild Hunt 2015. Este videojuego presenta criaturas basadas en mitologías eslavas, incluyendo vampiros con características más cercanas a las tradiciones antiguas. El enfoque en lo folclórico y en la relación entre comunidad y criatura refleja estructuras narrativas similares a las del caso de Grando. Documentales: Vampires, Myth or Reality. Este tipo de producciones analiza los orígenes históricos del vampirismo en Europa, abordando casos documentados y su contexto social. En ese marco, historias como la de Yuregrando son utilizadas para explicar cómo surgieron estas creencias y cómo evolucionaron hasta convertirse en parte del imaginario global. En conjunto, estas obras no recrean directamente la historia de Yuregrando, pero sí evidencian cómo su caso forma parte de una base histórica que ha sido reinterpretada constantemente. Su legado no está en la popularidad, sino en haber construido a definir las reglas de un mito que sigue vigente. Yuregrando no fue un personaje de ficción, fue el reflejo de una época, donde la muerte no tenía respuestas claras y el miedo llenaba esos vacíos. Su historia no solo marcó un pueblo, sino que ayudó a construir uno de los mitos más persistentes de la humanidad, el vampiro. Si te gustó este contenido, suscríbete a Sombras Eternas, dale like y deja en los comentarios qué historia quieres que exploremos en nuestras próximas historias. Desde hoy ya puedes ser miembro del canal, puedes unirte y tu nombre aparecerá al final de nuestros videos, y también podrás votar con encuestas exclusivas para miembros, decidiendo qué personaje revisaremos en el futuro. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo video.